¿Qué tal va todo, exploradores de YouTube? ¿Cómo están? Por acá les habla Citizen Tech. Un placer como siempre traerles contenido de Star Citizen. Esta vez, bueno, toca el turno de hablar sobre un nuevo Star Citizen Live dedicado al equipo de características de WIS y de la interfaz gráfica. Así que sin más demoras, arranquemos con este video. Dale, vamos. Bueno, a ver, una de las primeras preguntas tratadas en este episodio fue si los usuarios podrían seleccionar el nivel de zoom predeterminado del mapa según su ubicación, ya sea dentro o fuera de la nave, a lo que los desarrolladores confirmaron que sí y que también, bueno, se ha añadido un atajo de teclado para alternar rápidamente entre el mapa estelar y el mapa interior. Cuando se preguntó sobre los planes para agregar filtros a los mapas interiores y también el mapa estelar para encontrar, bueno, diversos puntos de interés específicos, explicaron que es algo que se tiene planificado, pero bueno, no es una prioridad principal en este momento. Inicialmente se mostrará una lista de áreas disponibles en cada ubicación y luego, bueno, se agregarán filtros para facilitar la búsqueda. En cuanto a la capacidad de colocar marcadores personalizados en el universo y el poder compartirlos con otros jugadores, el equipo reconoció que es un desafío técnico significativo, pero bueno, se está trabajando en ello. La persistencia de estos marcadores al cerrar y volver a iniciar sesión también es un objetivo que llevará un trabajo importante. Al abordar las inquietudes que hacen referencia a la legibilidad de la Wii holográfica, admitieron que bueno, han tenido dificultades para encontrar un equilibrio adecuado entre el aspecto visual y la usabilidad. Esto es algo que bueno, hago hincapié en cada video permanentemente y lo volví a mencionar justamente en el video anterior. Una pantalla puede ser moderna, linda y sofisticada, pero si no se puede leer nada, bueno, terminará siendo la misma basura que otras en cuanto a lo que es la legibilidad. Están trabajando en soluciones para problemas como el ajuste de exposición, los fondos variables y los efectos de post-procesamiento, y para ello valoran mucho los comentarios de la comunidad. Espero que lo modifiquen pronto todo esto porque además a la larga termina generando también un daño a la vista. Sobre la personalización de la interfaz gráfica, el equipo explicó que su enfoque actual es hacer que el diseño sea lo más adecuado posible para la mayoría de los casos, reduciendo así la necesidad de personalización. No obstante, están abiertos a permitir cierto nivel de customización en el futuro, como la capacidad de mover o desactivar ciertos elementos de la interfaz gráfica. También quieren abordar la integración con Spectrum, reducir un poco el desorden visual que hay en el parche 3.23 causado por el solapamiento de marcadores, el cual bueno, ya han refinado bastante, pero aún falta trabajo por delante. También quieren incorporar barras de búsqueda y chats desplazables y mejorar la legibilidad de la brújula, como así también los indicadores de altitud, latitud y longitud. En cuanto a la animación de apertura del Mobiglass, bueno, el equipo reconoció que es algo anticuada y lenta y que se va a actualizar en el futuro para que sea más orgánica, práctica y rápida. También reconocen que el menú circular de interacciones rápidas, que está en el parche 3.23, tiene un estilo visual bueno, bastante diferente al resto de la Wii y sugirieron que bueno, probablemente esto se deba a que fue uno de los primeros elementos implementados antes de que se definiera un estilo coherente para todo lo que es la interfaz gráfica. Algo importante es que mencionaron planes para añadir opciones para las personas con daltonismo y problemas de accesibilidad, como el poder ajustar el tamaño de las letras, por ejemplo. Aunque bueno, su prioridad es lograr un equilibrio entre la accesibilidad y mantener la identidad visual y el estilo de cada fabricante o marca dentro del universo persistente. Está trabajando en añadir más elementos a la interfaz que ayuden a los pilotos durante el aterrizaje, como son los marcadores de realidad aumentada que puedan mostrar los límites de las plataformas de aterrizaje, cámaras de aterrizaje, sensores de proximidad, alertas u otros elementos. Esto es algo que bueno, se viene pidiendo hace muchos años y realmente será una gran mejora.
Respecto al mapa y los planetas, quieren que el jugador tenga una experiencia tal como cuando interactúa con Google Earth, haciendo que los planetas se rendericen con todo el detalle del terreno real a medida que se va haciendo zoom. Están considerando permitir trazas de rutas desde cualquier punto, no solo desde las naves. Cuanto más optimizado se encuentre el motor gráfico de la interfaz, se volverá más capaz de renderizar más nodos o elementos complejos. Por último, en un futuro se podrán activar y desactivar elementos de la interfaz. Uno de los primeros que van a añadir a estas opciones será el minimapa 3D. También algunos otros elementos podrán ser reubicados por el mismo jugador. ¿Qué les ha parecido toda esta información? Realmente hay cosas muy interesantes, pero quiero destacar toda mejora que sea beneficiosa para la legibilidad, dado que por momentos parece no haber extremos en Star Citizen, o todo es pequeño con colores superpuestos que no se entiende realmente nada, o toda la pantalla se te llena de información y te terminas volviendo loco mirando de un lado a otro. Seguramente en un futuro cercano no solo vamos a tener una interfaz muy refinada que va a ayudar a mejorar todo esto, sino que también las pantallas MFD que vimos en la pasada CitizenCon, si recordás, si no te las estoy mostrando, serán otra gran ayuda para el jugador. En ambos casos, creo que la personalización de fuentes y colores deberían estar, es algo sencillo de hacer y no afecta en nada al juego. Son esas mejoras de vida dentro del juego que se agradecen siempre. Si bien años atrás dijeron que cada fabricante tendrá su estilo propio, las fuentes y colores no afectan en nada y ayudan muchísimo a cada jugador al momento de tener que visualizar un dato, encontrar rápidamente alguna opción o personalizar su propia Wii. Gente, espero que esta información les haya servido, les haya interesado, les haya ayudado a despejar algunas dudas. Ya saben que de ser así, obviamente pueden dejar ese épico like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo, ¿por qué no? Y si no te suscribiste, dale, ¿qué esperas? Suscríbete y sé parte de esta familia que no para de crecer. Tiempo de partir, tiempo de encender motores, y ya sabes que no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense, como siempre les digo, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.